vuestra presencia, que estéis aquí, que este año está medio lleno. Y vamos a ver, darle gracias también al señor alcalde por las felicidades que nos da en todo ese tema, y sobre todo al doctor Javier Ruiz, porque su colaboración es necesaria. Estáis todas expectantes a poder escucharle. Y vamos a ver, en principio el torneo poco a poco vamos dando a conocer más, sobre todo gracias a vosotras, la del teatro, que eso fue un puntazo para conocer. Ahora todo el mundo ya sabe lo que significa esto, entonces gracias por eso. Y el torneo será el día 23, Ordizia, este año va a venir Ordizia, va a venir con 2 equipos infantiles, un cadete y un juvenil. Esperamos poco a poco ir agrandando el torneo, pero es lo que hay. No sé, son fechas muy malas, hay muchos torneos y es una cosa que tenemos que estar luchando todo el año. Y lo demás, pues luego lo vamos a grabar para que podáis verlo y podáis oír, sobre todo la conferencia, que va a ser muy importante porque va a estar sobre el Alzheimer. Este año va a ser Alzheimer. Nos han pedido que hable y ya está. Y por mí, yo soy Paco en palabras, agradeceros y esperamos disfrutar la velada. De paso. Bueno, pues nada, nosotros, yo como presidente de Eurolas Cubaloya, comentar que como club pequeño, ya lo comenté también en alguna otra presentación que hicimos, nosotros no solamente nos dedicamos a nuestro objetivo principal, no solamente es el meramente deportivo, sino también tenemos que cubrir nos vemos en la obligación de tener que cubrir una serie de necesidades, sino de obligaciones con los chavales, porque no solamente es los objetivos deportivos, sino también queremos cubrir otros objetivos como son los valores en los chavales. Es muy importante en estas épocas, sobre todo las que vivimos, en las que cada vez se están perdiendo más ese tipo de cosas, valores como el compañerismo, como el respeto, fundamentalmente, al contrario, a los árbitros, a la igualdad, que precisamente gracias a ese tipo de trabajos que estamos haciendo sobre el tema de igualdad, hemos sido reconocidos por la Asociación de Mujeres Aspasia de Bilbao. Nos han dado un premio por ese tipo de trabajo que estamos haciendo en favor y en pro de la igualdad. Nos lo entregaron el pasado sábado día 12, nos dieron un trofeo, pues, en agradecimiento a esto. Y además, pues eso, hay que considerar que hacer también este tipo de eventos también benéficos también es parte del trabajo social que debemos de hacer, además del deportivo. Por lo tanto, colaborar en este tipo de eventos es tan importante como tener que organizar una temporada completa, tener que estar con 140, 150 chavales, casi chavales y chavalas, organizándoles, poniéndoles todos los medios necesarios para que puedan competir. Y pues bueno, en realidad este trabajo es uno más que consideramos que también por parte del doctor Javier y de Miquel, que nos ayudan y mucho para poder llevar a cabo este evento. Como ya ha dicho él, este año jugaremos contra Ordizia en categorías de infantil, cadete y juvenil, en femenino. Serán las chicas las que jueguen, las que tengan que competir y las que, de alguna forma harán más visible este torneo. Y sin más, pues bueno, paso la palabra. Bueno, agradecer, como no puede ser de otra manera, la invitación. Desde luego suele ser una causa importante, más allá de lo deportivo que solo entendimos desde el minuto 1, más allá del ámbito deportivo, donde se pone en valor y también se pone en valor la presencia de las féminas, de la mujer, en la práctica deportiva y con esto que también se menciona, ¿no? Con esto de la igualdad. Yo creo que también balonmano, el Urola de balonmano,
es un ejemplo de que desde el minuto uno, hace ya muchos años, algunas décadas ya, también tenían esos equipos de chicas donde también competían, desde luego a unos niveles de número bastante inferior a la que actualmente es. Pero el Urola Balonmano también puso su granito de arena. Pero más allá del ámbito deportivo, quiero reseñar lo que significa el torneo y con ello también la presencia, la visibilización que se quiere dar a este tipo de causas, ¿no? Eso a mí desde el minuto uno me quedó muy claro, y que desde luego también cada vez que puedo y cada vez que puedo participar en este evento, en esta presentación, y sobre todo cada vez que he podido estar en el torneo también, así lo he querido demostrar con mi presencia en un acto, en un evento que más allá del ámbito deportivo es la visibilización de, en aquel momento, la causa que nos mueve, y que en este sentido también, por lo cual tiene sentido el torneo. Con ello también suele haber luego la capacitación que suele tener el Urola para movilizar a la gente, esa recaudación que se suele hacer, se suele destinar al ámbito de la investigación, donde todos los años el Ayuntamiento también ha participado, ha estado, y ya voy adelantando que este año también en esa participación de esa recaudación también participará, y que bueno, pues con ello es la pequeña apuesta que suele hacer, la pequeña aportación que suele movilizarse, donde muchas veces he comentado, ¿no? El Ayuntamiento, las instituciones no llegamos a todos los sitios, y de ese no llegar a todos los sitios se agradece que desde, en este caso, el club deportivo, el ámbito deportivo, se pueda movilizar a la gente para que se pueda acercar con esa finalidad social que tiene, sobre todo también con esa recaudación para esos fines para la investigación, tan complicado que desde lo público suele ser siempre poco, o suele ser siempre deseable que puede ser más, ¿no? Entonces, en ese sentido también, por mi parte, desde luego, agradecer al Urola una vez más, agradecer a Morán la dedicación y la explicación. Serás parco en palabras, pero desde luego tu arrojo, tu sinceridad, tus valores, desde luego hablan por ti, y en este sentido también te tengo que reconocer en todos los momentos personales que he tenido, que eres, vamos, una persona desprendida por todos los poros que tienes, y que desde luego también motivas y enganchas en este sentido con esta causa que es tan loable, tan noble, y que desde luego también ya en su día disteis ejemplo de cómo desde luego la ciencia puede hacer mucho, y para eso hay que dar esos primeros pasos, que desde luego a partir de ahí pues viene todo lo demás. Por eso, muchas gracias a todos, doctor Javier, doctor Ruiz, muchas gracias también por compartir este momento, y que desde luego cada vez que estamos, esa pequeña neurona, ¿no? Que ya se hace, que ya es mundialmente conocida, que es gracias también a una noble causa, y que desde luego, por eso desde luego a mí, lo que me toca también como alcalde, estar orgulloso de este tipo de iniciativas que se puedan llevar adelante también aquí en Zumárraga, y que desde luego siempre tendrán el apoyo del Ayuntamiento. Muy bien. Bueno, Arratsaldeon, muchas gracias por una vez más contar conmigo. La verdad es que forma parte de diciembre. En mi calendario ya entro siempre pensando que me va a llamar antes y me planteará un día y quedaremos en ello. Incluso los chavales en casa me dicen, ¿cuándo vas a ir a Zumárraga? Y tal. O sea, ya saben que hay un día que yo voy a ir a Zumárraga, y ese día no puedo contar con ellos para cogerles al cole o lo que sea, ¿no? Y es cierto que, pues uno a lo que decía muy bien Miquel, si tenemos que hacer algo es estar agradecidos, ¿no? Y agradecidos a cada cosa que se ha ido diseñando en este planteamiento de ya el octavo ya memorial, es el octavo yo creo, ¿no? Sí. Y que es complicadísimo conseguir 8 ediciones continuadas, con COVID incluido, o sea, esto es meritorio. Y es meritorio y sale porque lo habéis promovido muy bien vosotros, porque sin duda aquí hay solidaridad, ahí se nota, se palpa ganas de ayudar, ¿no? Y eso es lo que al final motiva a la gente. Las instituciones son personas, y cada persona decide lo que quiere hacer, y si todos deciden lo mismo, salen las cosas. Y aquí tenéis esa unión entre todos para que esto salga. Y cuando hablamos ya de lo que significa en sí, aparte de la parte de igualdad, lo que me corresponde a mí, pues conseguir iniciativas que te aporten ese grano de arena en tu investigación, pues hombre, siempre te emociona. Y desde el punto de vista de, no es un tema económico, es que cuente contigo, es ese detalle de que, aunque sea esa pequeña parte, te la planteo para que tú con lo que haces consigas más cosas, porque investigar pues es dependiente absolutamente de ideas
que se desarrollan, y el desarrollo depende del dinero. Sin dinero no desarrollamos ideas. Las ideas las puedes tener muy bonitas, muy brillantes, pero sin hay subvención no consigues. Una gran idea se ve unida de una serie de peticiones, de proyectos competitivos que luchan con otros proyectos para conseguir optar a un dinero de ámbito privado, como puede ser nosotros, que tenemos mucho de fundaciones privadas, como la Fundación Michael J. Fox, pero también con iniciativas más institucionales y estas propias vuestras. Entonces, de nuevo, agradecer ello, ¿no? Cuando hablamos de ya mi ámbito, del ámbito de la neurología, de las neurociencias, hasta ahora hemos hablado siempre de aspectos más, bueno, pues asociados a lo que igual me hizo a mí contactar con vosotros, ¿no? Que era Anabel. Y Anabel tiene una enfermedad neurodegenerativa con unas características especiales, una enfermedad muy poco habitual y que se parecía en cierta forma a la enfermedad de Parkinson, sin ser esta enfermedad. Y eso ha hecho que en las últimas ediciones siempre hablamos de la enfermedad de Parkinson. Pero es cierto que todo el mundo se pregunta, y bueno, ¿y por qué no hablamos de otras degenerativas? Y evidentemente pues nos viene a la mente la enfermedad más frecuente que tenemos, que es la enfermedad de Alzheimer. ¿Quién no sabe de esta enfermedad? ¿Quién no ha escuchado algo? Yo tengo que reconocer que la primera vez que escuché la palabra Alzheimer fue cuando dijeron que el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, tenía una enfermedad que se llama así. Yo es la primera vez que lo escuché, yo era muy pequeñito y escuché que Reagan tenía una enfermedad que se llama Alzheimer. Y para mí no asociaba nada. Cuando te dicen Alzheimer y en ese momento decían que Reagan tenía, pues ¿qué será eso? ¿Será un tipo de cáncer? ¿Será algo así? Y luego, no, que es que está perdiendo capacidades. Bueno, yo era, ya digo, muy pequeño y en ese momento no sabía lo que significaba. Era una palabra alemana y poco más. Y luego ya, pues sí, es cierto que en tu formación y en tu carrera ya entiendes lo que significa, y luego ya después, cuando me he dedicado a la investigación de las enfermedades degenerativas, neurológicas principalmente, pues me he dado cuenta que es, sin duda, porque lo veo todos los días en la consulta y porque luego la complejidad que tiene la enfermedad es mucha, pues es una enfermedad que es un reto, y lo pongo como título. No hablo solo de Alzheimer en el título porque es cierto que es un poco injusto que cuando hablemos de demencia solo hablemos de Alzheimer. Igual que cuando hablamos de enfermedades como que se parezcan al Parkinson, solo hablamos de Parkinson. Aquí no estaríamos si no fuera porque Anabel Santamaría tuvo una enfermedad parecida, pero no lo era. Y pasa igual con las demencias. Todas no son Alzheimer. Por eso en los títulos a mí me gusta hablar de deterioro cognitivo, que es más global, consigue aunar muchas más enfermedades, ¿no? Y el deterioro cognitivo, que lógicamente va muy asociado a la edad, pues significa un reto actualmente. Todos los países están tremendamente preocupados porque el envejecimiento es un hecho y que trae consigo pues, un aumento de este tipo de enfermedades. Y desde un punto de vista social es muy complejo el manejo de estas personas cuando se hacen mayores y están en un estado muy avanzado, y es un aspecto no solamente sanitario, sino social. De ahí qué hacer para conseguir manejar a millones y millones de personas con esta enfermedad, que va a ser lo que pase en los próximos 20-30 años, pues es un reto complejo. Hay ideados un plan más o menos establecido que va cambiando continuamente porque vas viendo avances y cosas que igual lo que ves muy triste igual luego no lo va a ser tanto. No es el objetivo de la charla, pero también mencionaré que quizás en un plazo no demasiado largo podamos optar a fármacos que actualmente no existen y que puedan conseguir cambiar un poquito el curso natural de la enfermedad. Yo voy a dar pinceladas más desde el punto de vista general, no voy a ir mucho a detalles porque tampoco creo que no seamos el foro adecuado para empezar a ir a temas muy complejos, ¿no? Disculpa, se ve en la pantalla, ¿verdad? Sí. ¿Se veis? Ah, vale, perfecto. Recordar que estamos en esta edición, que es la octava, y que la previa pues también ya tengo referencias de que fue un éxito de participación, de resultados, todo fue bonito y estoy seguro que esta será tanto más, ¿no? Cuando decía yo que me gusta hablar más de deterioro cognitivo como algo más general, vamos a la definición. ¿Qué quiere decir de tener deterioro cognitivo? Bueno, pues es perder una serie de capacidades. Esta es la frase de la Organización Mundial de la Salud, que define el deterioro cognitivo como pérdida de una capacidad que es la función cognitiva, y es una capacidad muy compleja que tiene muchos aspectos: el pensamiento, la memoria, la orientación, la comprensión, el cálculo, el aprendizaje, el lenguaje, el juicio. Son estos y muchas más cosas, ¿no? Pero hay que empezar por algo, y esto es un poco lo que se plantea inicialmente como definición. Esto va así. Ahora sí. Dicho de una manera más gráfica, pues lo que vemos en esta pequeña composición, ¿no? Son funciones
que todos tenemos y que damos por hecho que con ellas estaremos siempre, y no va a ser así. Tenemos una fase evolutiva, un crecimiento, una madurez, en la fase evidentemente prenatal, en la fase de nacimiento, infantil, juvenil, y fijaros que la evolución, lo que es el crecimiento, se para en un momento dado. Y podríamos decir, pero ¿cuánto va a ser esto? No, el parar de madurar es tan pronto como en torno a los 28 o 30 años, no más. De ahí en adelante viene un periodo de meseta y luego ya viene la fase involutiva. Que involutiva no tiene por qué ser negativa, es lo que toca. Todos asumimos que cuando nos vamos haciendo mayores nos salen arrugas en la piel y no pasa nada. Y las articulaciones nos duelen, están ya doloridas, tienen su artrosis y también lo asumimos. ¿Por qué no asumir la pérdida de capacidades cognitivas? Pues hay que hacerlo. Y capacidades cognitivas, fíjate lo que es, que tengas peor memoria, que tengas peor habilidad manual, que tengas peor cálculo, peor orientación, un montón de capacidades. La palabra esa que significa función ejecutiva, que suena un poco atípica, quiere decir saber organizarme las tareas de casa, tan sencillo como eso. Yo antes las hacía 2 horitas y ahora de repente tardo 6 y no las hago. Y antes me organizaba, tenía 5 temas abiertos y ahora hago 1 y no siempre bien. Todo eso es un proceso natural, normal, del proceso involutivo que trae consigo el envejecimiento. Con lo cual no hay que preocuparse con esos detalles de que vas al cuarto y juega, ¿por qué iba? Eso nos pasa a todos, en cualquier edad. Y cuando vas volviendo te das cuenta, sí va por esto. O eso de que de repente dices, ¿qué iba a decir? Hay chistes que dicen, ¿os acordáis cuando hablábamos de corrido? Es decir, la fluidez verbal se pierde y también es natural y no pasa nada. Y que tengas una orientación cuando siempre has sido un poco despistado, y esto no es un tema de género, pero es verdad que en las mujeres el cerebro está formado de una manera en que la orientación espacial no es buena y que tengas tu orientación con el paso de la edad, tampoco pasa nada. Pero todo unido, si pasa a un nivel en el cual ya todo esto que está pasando genera un problema, es decir, ya me veo obligado a cambiar mis hábitos, ojo, ya hay que empezar a pensar que no justifica todo. Y no todo tenemos que asumirlo como que no pasa nada. Si empieza ya generando un problema, ya quizás ya la palabra sí no es envejecimiento, es deterioro cognitivo. Y hay diferentes grados. El deterioro cognitivo significa eso. En el deterioro cognitivo nos encontraremos que nuestro cerebro, como toca, se ha atrofiado. El de arriba veis que es un cerebro muy hinchadito, muy blanquecino, muy color, y el de abajo está atrófico. No necesariamente es enfermo, pero es un cerebro de una persona ya más mayor. Ha perdido su volumen, pesa menos y aparecen las circunvoluciones, ya esa especie de surcos muy marcados. ¿Es lo que tiene que pasar? Sí. Pero a veces pasa ya en un contexto de enfermedad. Y eso que se llama atrofia cerebral, pérdida de volumen, pues ya es mucho más intenso y trae síntomas. Y nos encontramos con un montón de personas con esos fallos que ya han pasado un nivel de preocupación de uy, aquí ya esto no es normal, y que puede ser derivado de todas estas enfermedades que vemos aquí. Todas estas son enfermedades que generan deterioro cognitivo. En primer lugar, como no poner la enfermedad de Alzheimer, pero tenemos causas de deterioro cognitivo de origen vascular, una persona con hipertensión, diabetes, colesterol elevadísimo, que ha fumado muchísimo, que no se ha cuidado, es más posible que su cerebro esté más dañado con el paso de la edad y pueda desarrollar un deterioro vascular. Hay otras enfermedades de nombres más atípicos, corpus de Levy, la propia enfermedad de Parkinson con el paso de los años también genera deterioro cognitivo, y otras más atípicas, con nombres diferentes, Huntington, Creutzfeldt-Jakob y otras secundarias a problemas que han podido surgir. Pero quedaros principalmente con la que es el motivo de la charla de hoy, que es el Alzheimer, y otras, pues bueno, que también tienen su importancia, como es el deterioro vascular o lo asociado a los cuerpos de Levy o Parkinson, que son las demencias más habituales. Cuando hablamos de deterioro cognitivo, cuando hablamos de demencias, hablamos de que está pasando algo internamente en nuestro cerebro, que sí, que desde fuera puedes decir, hay atrofia, se está perdiendo el volumen, pero internamente está pasando a nivel molecular, en las células, una cosa que es, digamos, común a todas ellas. Se está acumulando una proteína que tenía que haberse eliminado y que se está acumulando en nuestra célula, y la célula la acumula, no la elimina, y al final llega un momento en que, pum, ya no puede más y la célula muere. Pierdes una. Y si pierdes una no pasa nada, pero si vas perdiendo muchas en un área concreta, y es un área del cerebro que se corresponde con la memoria, probablemente empieces con fallos de memoria. Y si la proteína se llama alfa-sinucleína, que es la que veis en la esquina, es cuando nos encontramos con la demencia con corpus de Levy.
Cuando la proteína se llama amiloide, hablamos de Alzheimer. Y luego hay otras proteínas que son comunes a otras enfermedades más atípicas, como son las demencias frontotemporales. La que nos da más importancia en este momento pensando en el Alzheimer es esa que se llama beta-amiloide y otra que veis que se llama tau. Son proteínas que se acumulan y ya digo, no es el objetivo de esta charla hablar de temas un poquito tan profundos, pero sí es bueno que se escuchen porque lo que a futuro nos viene en cuanto a terapias son terapias que intentarán que no se nos acumulen esas proteínas que hay que eliminar y que no podemos hacerlo. El beta-amiloide y el tau. Principalmente son las moléculas, las proteínas que nos estorban y que los fármacos que nos vendrán en el futuro intentarán eliminar lo que nuestra célula no ha podido. Por eso, aunque no sea el motivo, quería que ya os empiecen a sonar, porque igual en 2 o 3 años tenemos cosas que van contra esto y en los periódicos sale. La proteína amiloide, la proteína tau, mira, pues eso ya lo dijeron en Zumárraga hace un par de años. Bien, ¿y qué hacemos para diagnosticar a una persona que vemos que tiene esta sospecha? Es fundamental, y esto es cierto que es una forma de funcionar muy económica y muy rentable, que nos cuenten las cosas. La información nos da el diagnóstico de un porcentaje altísimo de casos. La historia clínica, cuando va un paciente a tu consulta y te cuenta las cosas, estás haciendo una recogida de información que se plasma en un papel que se llama historia clínica. Y al paciente, ya tú has apuntado lo que te ha contado, también le sacas información que también se va a la historia clínica y también le exploras, le examinas, le miras cómo se mueve, cómo tiene los reflejos, su fuerza, su sensibilidad, que es lo que se llama exploración física. A todo esto le añadimos ya algo más profundo. Vamos a detectar esos fallos que hemos sospechado, hasta qué punto son importantes o no. Y hacemos lo que se llama una evaluación neuropsicológica. ¿Qué quiere decir? Pues que hay una serie de test que están estandarizados, que están ya aprobados, que tienen una rentabilidad y que se sabe que tú tienes en un test, imagínate que sobre 30 puntos por tu edad, por tu sexo, por tu formación cultural, deberías puntuar no menos sobre 30 puntos, no menos de 24, y resulta que en esos test, pues puntúas 22, puntúas 21. Bueno, no pasa nada, pero es un dato que te apoya, te ayuda un poco. Si la puntuación es todavía mucho más baja, hombre, pues ya llama mucho la atención y dirías, pues sí, aquí la cosa bastante llamativa, ¿no? Pero puede ser un test estandarizado y cosas tan básicas como dibujar un reloj. Dibújame un reloj, ponme los numeritos, ponme que ponga las 11 y 10. Mira. O cosas también muy básicas, dime animales, venga, una lista de animales. En un minuto, a ver, te tomo nota, a ver cuántos me dices. Y hay gente pues, que te dice 27, pero hay gente que se empieza a bloquear y a partir del cuarto animal, tú le das pistas, pero, ostras, pero sale un poco de la granja, venga, dime animales animales salvajes, de la selva, y tampoco lo salen, se bloquean. La fluidez en el lenguaje ha variado mucho, ¿no? Eso es una valoración neuropsicológica que te apoya. A todo esto, por supuesto, hay que tener en cuenta la situación basal de la persona y una analítica donde analizas cómo está de manera física, de manera global, pues te interesa tener. Miran algunas hormonas, como la hormona de tiroides, algunas vitaminas, como la vitamina B12, pues son importantes tenerlas hechas en un análisis de sangre general para ver de qué partimos. Imagínate que tienes una anemia muy importante, que se te detecta, tienes el hierro bajísimo, pues con una anemia muy seria, pues posiblemente no estés para nada. Y tampoco tendrás una buena memoria porque estarás bastante tienes con respirar. O sea que no sería una buena condición para pensar que tienes una demencia si te detectan que tienes una anemia muy seria. Y luego, la parte final de esa imagen, que es analizar todo esto ya con una foto. Neuroimagen. ¿Qué significa? Fotos. Un escáner, una resonancia, otras cosas más complejas. Vamos a ver una foto para ver cómo está el cerebro, cómo ha llegado hasta ahora. Con lo que me has contado, con los test que te he hecho, unos análisis de sangre y una foto de lo que hay en tu cerebro, ya tengo muchos datos para poder opinar sobre lo que te está pasando. Datos clínicos, datos psicológicos, datos de imagen. Y a esto se añade la última parte que se llama biomarcadores, que es lo que ya en los últimos años empezamos a hacer de una manera ya más intensa y que nos va a ayudar a que en un futuro tengamos terapias y saber si van bien o no van bien, y es analizar esas proteínas que os he comentado, si se pueden detectar en tu cuerpo de alguna manera y que digan, uy, mira, no puedo tomarte una muestra de tu cerebro, pero te miro tu sangre o te miro el líquido de la espalda y veo si esas proteínas están ahí representadas. Porque igual, de esa manera puedo decir, pues mira, tenía mis dudas, pero viendo estas proteínas tan elevadas en tu líquido cefalorraquídeo, el líquido de la espalda, ahí no, pues tenía dudas, esto me decanta a pensar que sí, que en tu caso sí que va a ser correspondiente
a una demencia que pueda ser Alzheimer o de otro tipo. Es decir, este es el proceso normal de diagnóstico que tenemos en las consultas. Nos podemos quedar en la historia clínica, casi siempre llegamos hasta la neuroimagen, es decir, una resonancia, un escáner, y puede que la otra parte, que puede ser un poco más cruenta, porque bueno, pues es una prueba muy compleja, pero hay que hinchar un poquito la espalda, pues igual no siempre llegamos a esa prueba. Pero en principio esto sería el desarrollo normal. Y con todo esto, bueno, pues tenemos ya otros datos que nos ayudan. Es fundamental que tengamos información completa. Completa significa que alguien que conoce a la persona nos cuente qué está pasando aquí. Hay muchas veces que te viene la persona ya sola, te cuenta una historia y dices, pero aquí ¿qué hay de malo? Esto está perfectamente, no hay nada que atribuirle. Que bien habla, que bien se expresa, los test los hace bien, ya, pero no ha venido acompañado. Y tú no te quedas tranquilo, dices, mira, yo diría que está todo normal, pero oye, me interesa la opinión de tu mujer, o en el caso de la mujer de tu hombre, o en tu caso de tu hija, o quien sea. Y viene efectivamente, como tiene que ser, ya una persona asociada al paciente, y te cuenta una historia absolutamente contraria a lo que él te estaba diciendo. Si algo define a las personas con una demencia tipo Alzheimer principalmente, es que habitualmente hay una negación, hay un quitar importancia al problema, es minimizarlo, justificarlo por mil causas o razones, y no ser plenamente consciente y decirlo ahí abiertamente, sí, tengo sospecha de que tengo algo. Ese detalle de que el paciente lo niega o lo minimiza, todavía es un dato más a favor de que igual hay una demencia por detrás. No quiere decir que el paciente te esté engañando, no, es su percepción de las cosas. Y dices, bueno, sí, tengo fallo de memoria, pero como mi cuadrilla todos tenemos. Sí, no, asumimos que tendrán ellos, pero lo que me han contado de ti es otra cosa. No pasa nada. Ese detalle de no ser plenamente consciente de todo, que en parte no es malo porque te denota que esta persona no está sufriendo especialmente por este problema, es un dato muy a favor de que ese problema, ¿por qué me decanto? ¿Por lo que dice su mujer o por lo que dice el hombre? Pues en este caso me decanto más por la opinión del cuidador, de la persona que está cerca, más que por lo que dice él, que aparentemente todo está bien, ¿no? Las visitas nunca tampoco son únicas, es muy importante el seguimiento. En una primera visita tú tienes una sospecha, pero te gusta madurar más la situación y ver cómo van las cosas a los 3 meses, a los 6, al año, a los 2 años, y ahí de verdad sacas información rentable en cómo han evolucionado las cosas, porque ese despiste de a por qué iba, que tenemos todos, nunca le daremos importancia. Pero cuando eso te lo han contado, sí, sin más, pero te dicen, ya, pero el otro día, joder, pues tuvo un fallo importante, estábamos en casa y decía, bueno, pero ¿cuándo volvemos a casa? Estás ya en tu casa. No, pero la otra casa. ¿Pero cómo casa? Esta es tu casa. Hay una confusión. Está recordando la casa antigua y creyendo que esa es su casa y no se hace a la idea de que la actual es esta. Y tienen en su imagen aspectos antiguos. La memoria reciente es la que se pierde. La memoria pasada es la que se mantiene. La memoria infantil, la memoria emocional que se grabó para siempre, seguirá para siempre. Pero en cambio, lo que se ha adquirido más recientemente, esa casa que llevará 40 años en ella, o incluso equivocaciones, el marido le pones creyendo que es tu hermano, o de repente los hijos son los hermanos, de tantas generaciones. Vives una época en la que tu memoria es evidente, la memoria antigua, y de repente se te olvida la memoria actual, y los referentes actuales los pierdes, eso también es un detalle. Pues si te cuentas esa historia, por mucho que tú le veas bien la consulta, esto ya normal no es. Con lo cual, la opinión del que está al lado es fundamental. Luego también es muy importante aspectos que te dan pistas. No es lo mismo empezar de una manera lenta y que lleves 7, 8, 10 años sintiendo poco a poco que esto va avanzando, a que te cuenten que los síntomas han progresado en 2-3 meses de una manera llamativa. Eso es una evolución rapidísima que ya te hace pensar que esto no es una demencia tipo Alzheimer, será otro tipo. Es muy importante saber de qué partimos, qué fármacos tomas, los antecedentes personales, lo que decíamos, hipertensión, diabetes, colesterol, datos que te van a decir, uy, aquí lo vascular tiene mucha fuerza. Es importante recordar si hay antecedentes en la familia. Ojo con esto, antecedentes en la familia no significa que porque yo tengo en mi familia alguien que tuvo una demencia, yo ya tengo una herencia sí o sí. Hay que no equivocar lo que es herencia y lo que es frecuencia. Parecen muy parecidas las palabras, pero es que es tan frecuente la demencia que a veces confundimos que esto es lo que toca. Todo el mundo que tiene a su alrededor, en su familia, personas que han vivido más de 85 o 90 años, es muy probable
que te cuenten que uno o dos ya tenían una demencia en su familia. Evidentemente ahora la gente ya vive mucho tiempo, pero antes la gente no vivía tanto. Y mucha gente, sus padres fallecieron con 70 y pico, 60 y pico, o accidentes y cosas, la esperanza de vida antes era mucho menor. De manera que igual los antecedentes no son muy claros. Pero no hay que preocuparse tampoco exageradamente porque tengamos antecedentes en la familia. Porque esto es asociado al envejecimiento. Si el hombre, la raza humana, consiguiera vivir 120 años, el 100% tendría demencia tipo Alzheimer. El cerebro no está hecho para que viva ese tiempo y habrá ese acúmulo de proteínas que os he dicho, no unas sino todas, de manera que es muy difícil que vivamos hasta esas edades sin problemas. Claro que hay población centenaria que lo consigue, pero no es habitual. Con lo cual, antecedentes familiares no siempre preocupación máxima. Algo dicen, sí, lo mismo que si tienes un antecedente de cáncer de mama en tu madre, pues tú tendrás más riesgo, o de un infarto en tu padre, también tendrás un cierto riesgo. O sea, el antecedente siempre pesa algo, pero no tenemos que generar una angustia por ello. Las formas familiares de demencias son muy pocas y muy concretas, con un patrón muy concreto, de debut muy precoz, con 40 y pico, 50 años, es algo muy distinto. Por lo cual tampoco hay que angustiarse porque hay un antecedente en la familia. Bien, y esto es lo que nos decía en cuanto a fotos. Fotos todas las que queramos, pero la foto es algo estático. Tú ves una prueba, la que ves en una esquina es un escáner. El escáner es una prueba que te pueden hacer porque tú vas a urgencias porque te has caído, te hacen un escáner para ver que no tengas un problema en la cabeza y te encuentran que de repente, uy, joder, este cerebro está muy dañado, está muy atrofiado y tal. ¿Eso es un diagnóstico? No es un diagnóstico. Es un hallazgo radiológico que si no va apoyado de síntomas no le damos ninguna importancia. ¿Tienes bastante atrofia? Sí, pero yo soy una persona 100% autónoma y no tengo ningún problema cognitivo. Por lo cual la prueba sola ella no vale para nada. Y la siguiente, la que está en el punto intermedio, es la resonancia cerebral, que también se emplea, pero que también, como la otra, esta es de más definición, es la que más utilizamos, nos da detalles y miramos zonas del cerebro que se atrofian más que otras. Pues es habitual que si pensamos en Alzheimer, miraremos una zona concreta, que es la que se encarga principalmente de la memoria, y miraremos cómo está la atrofia ahí. Ah, mira, esta zona está mucho más atrofiada que otras. Bueno, pues si tenía dudas, me empuja a pensar que sí. Son pruebas que complementan, pero no diagnostican ellas. No, me han dicho que no tengo Alzheimer porque la resonancia es normal. No, no te han podido decir eso. O si lo han dicho, están equivocados. Te han dicho que la resonancia está bien, en el sentido de que no hay nada llamativo, pero los síntomas siguen siendo de una demencia, con lo cual eso pesa más que la resonancia esté bien. Mejor que esté bien, pero no es el diagnóstico lo que te dice la prueba. Y luego hay otras, esas que veis en colorines, que son pruebas de medicina nuclear, con una serie de contrastes que se van acumulando en diferentes áreas y te puede hacer teñir pues esa proteína que decíamos que se llama amiloide, que se tiña y que se vea que está extendida por el cerebro. Ahí va, pues esta extensión nos hace pensar que sí que hay amiloide, proteína acumulada, con lo cual, si tienes dudas, pues esto me aclara las dudas. Apoya el diagnóstico. Esta prueba no se hace de rutina, se hace en cuestión de ensayos clínicos, en investigación, todavía no se utiliza de una manera rutinaria. Y lo que decíamos en cuanto a las proteínas, pues cómo se van acumulando. Veis en la gráfica A como solamente ese acúmulo de proteínas está ahí teñido en naranja en la parte más inferior, donde son áreas más implicadas en la memoria. Y luego cómo se va extendiendo ya a áreas más altas y luego al final en el gráfico de la parte C hay una extensión general de todo ello. Y con la proteína tau, la otra que os comentaba, pues poco más o menos. Pues igual la distribución es un poco distinta, pero también se va extendiendo. Pues esos son acúmulos proteicos que en el tiempo van ocurriendo y actualmente cada empeoramiento que tú vas en cuanto a síntomas se estará correspondiendo con esto que estamos viendo en la gráfica. Evidentemente no tenemos una forma de saberlo, esto es una gráfica que expresa lo que está pasando, pero no se puede hacer una toma de muestras del cerebro para ver qué está pasando, no hace falta tampoco, con los síntomas no es suficiente. Bien, y detalles que tenemos en cuanto a enfermedades como puede ser Alzheimer, pues lo que decía al principio, no hay que olvidar que es una situación asociada a la edad. La edad marca. El factor de riesgo más importante para desarrollar una demencia es tener años. Con lo cual, cuanta más edad, más facilidad que tengamos una enfermedad así. Es cierto que en cuanto a los síntomas de todo lo que hemos comentado al principio, la memoria episódica, la memoria de algo que ha pasado recientemente, es el síntoma inicial más habitual.
Hay más formas, hay formas de demencias que empiezan de otra manera, pero la demencia tipo Alzheimer, la memoria es, digamos, lo principal. Que curiosamente es lo que también se afecta con la edad, con lo cual siempre tenemos esa gran duda. Fallos de memoria, Alzheimer, ya, pero la edad también. Con lo cual, que sea ese síntoma, contexto de edad que también lo provoca. Nunca olvidar que eso es normal. Como decíamos, inicialmente puede haber esa memoria, pero más cosas. Las conductas pueden cambiar. Y una persona que era súper activa, que se apuntaba a todo, de repente, bueno, pues su ánimo es más bajo, se enfada más fácil, está poco ilusionado por las cosas, está más apático. Pues a veces son cosas normales de las personas que van cumpliendo años, pero a veces, unido a otros detalles, pues dan peso a la memoria y que pasen cosas así. Bueno, en principio en esos momentos es normal que una persona digamos, no está motivada, no tiene ilusión, no, pues tendrá una depresión. Y es cierto que muchas veces ponemos medicamentos antidepresivos y mejoran, pero no te quedas de todo tranquilo. Porque si no ha pasado nada especialmente, no ha habido un duelo, no ha habido ninguna situación trágica, ¿por qué ha pasado esto, no? De repente empieza con una depresión con 83 años, bueno, vale, ha mejorado, pero pese a todo, oye, duda que igual detrás hay algo que está viniendo. Con lo cual, antes, hace ya bastantes años, a esta situación se llamaba pseudodemencia depresiva, es decir, que parecía demencia, pero era una depresión. Pero muchas de estas personas diagnosticadas de esto, a los años, desarrollaron una demencia tipo Alzheimer, con lo cual ese término ya no se emplea. Es una persona que tiene un trastorno del ánimo, te quedas con una cierta preocupación porque además tiene fallos de memoria y le vigilas en el tiempo. Y lo que era algo leve, pues luego ya es más intenso y ya el diagnóstico lo ofreces. Pues mira, has mejorado con el antidepresivo, era un estado anímico bajo, pero también ahora ya se te ha desarrollado este tipo de problemas. Con el tiempo ya pasan cosas más importantes y ya más evidentes. Una cosa es que no nos salgan algunas palabras y otra cosa es que ya te cueste entrar en las conversaciones porque es que vas lento, porque te dicen cosas y no acabas de asimilar lo que te cuentan. Ya es un problema de lenguaje. Orientación, bueno, pues uno da igual que sea más de civil con los cuando estás jubilado, pero que ya sean fallos importantes, y ya fechas importantes, los cumpleaños, cosas que pasaban y que tú eres el principal responsable de acordarte, ya fallas, orientación espacial en los sitios. Bueno, voy donde y ostras, no encuentro la peluquería, pero si es la de siempre, ya, pero no he encontrado, y después vuelves a casa y no encuentro la peluquería. Hombre, pues llama la atención bastante, ¿no? Problemas de cálculo, bueno, en este tema las matemáticas no todo el mundo las maneja igual de bien, ¿no? Pero hay operaciones matemáticas que asumes si tienes una formación cultural mediana, contar de 30 para atrás no debe ser muy difícil. Bueno, pues ya te das cuenta que las transacciones, vas a la compra y ya nadie paga con dinero, todo el mundo paga con tarjeta, uy, aquí algo está pasando, ¿no? Lo que decía antes de funciones ejecutivas, ¿qué quiere decir eso? Pues que lo que os decía, ya en otro nivel es igual. El proceso de unas lentejas, voy a la tienda, compro las lentejas, voy al frigorífico, ah, vale, tal, me falta cebolla, bueno, pues ya está, me falta cebolla, tal. Es un proceso mental que tú tienes rápidamente en tu cabeza y para hacer las lentejas sabes lo que tienes que reunir, la olla, cómo echarlas, en qué orden y tal, ¡pum!, ya están hechas. Pues eso, que es básico, toda la vida lo he hecho, ya es un proceso complejo. Ostras, ¿qué hago? Joder, pero entonces, y ya ves que te aturullas con cosas muy básicas. Esa capacidad ejecutiva de organizar las cosas se te altera bastante. Y así un montón de síntomas que se van uniendo. Luego es cierto que con el paso de la edad y el paso de la enfermedad, como va evolucionando, te puedes encontrar con problemas conductuales ya más serios. Y puede haber una interpretación delirante de las cosas. Oye, es que se me ha mirado mal, y fíjate, y te montas una película que no existe. O ya más intensas en el sentido de que puedas tener alucinaciones visuales y que creas que has visto a no sé quién, o que de repente has visto a tu marido fallecido hace tiempo, o empiezas a hablar de gente pasada y crees que les has visto, hablar de tu madre cuando tienes 80 años. Uy, aquí hay detalles conductuales ya más serios que te preocupan bastante. Y todo esto, bueno, pues lo habitual, pero hay veces que sí hay demencias que empiezan pronto decimos menos de 65 años, pero especialmente por debajo de 50, y hay veces que sí los síntomas no son como esto, que os he desarrollado memoria y poco a poco todo lo demás, sino que su inicio puede ser tan concreto como que problemas en el lenguaje. Me cuesta hablar, expresarme. Hay una demencia que ahora se ha escuchado a cuenta de un actor de Hollywood, Bruce Willis, que tiene una afasia, que era el síntoma que él iniciaba y que le impidió continuar como actor, y que era su síntoma único. Ahora ya el hombre está avanzando más,
Él no tiene una demencia tipo Alzheimer, es una demencia diferente, que se llama frontotemporal, pero empezó pronto con algo muy atípico. Ahí ya, cuando escuchas eso, puede ser en el futuro una demencia tipo Alzheimer, pero probablemente sea otro tipo. Precoz en su inicio, con síntomas tan focalizados, ya te mosquea para pensar que no va a ser esa enfermedad. Y lo que decíamos en cuanto a pruebas es, en cuanto a los marcadores que decía, que lo quería meter porque a futuro posiblemente esto veráis que vais a ver que se hace más comúnmente, no quedarnos en hacer la resonancia o el escáner, sino que solicitar analizar el líquido de la espalda. Y con una punción lumbar, que es la punción que habitualmente se hace para la anestesia epidural en un parto, pero en lugar de anestesiar, lo que haces es extraer una pequeña cantidad. Apenas son 2-3 centímetros cúbicos, un tubito pequeñito, una prueba que se hace sin ingresar. Uno va al hospital, si se hace en un ambiente hospitalario, uno se le saca sangre, se anestesia un poquito la piel para que no moleste y uno se va a casa inmediatamente a las 2 o 3 horitas y ya está. Y ahí analizamos cómo están esas proteínas, la proteína amiloide, la proteína tau. Y hay unos indicadores y unas cifras que nos dicen si está elevada, si está no elevada, si eso nos va a indicar que hay una demencia tipo Alzheimer o bien otro tipo. Esta prueba actualmente se utiliza principalmente para la demencia tipo Alzheimer. Para otras demencias todavía no está siendo del todo útil. Bien, y luego es cierto que ya finalizando, cuando hablamos de lo que más nos interesa y es, vale, muy bien, ya me has diagnosticado, ya tengo esto, pero ¿qué hacemos ahora? ¿Qué me vas a dar? ¿Qué tratamiento tengo? Pues ahí nos quedamos todos todavía con un poquito sensación de que nos falta ese paso adelante. Sí que hay cosas. Nada es curativo, nada va a la enfermedad y a quitar la enfermedad como tal, sino que buscamos algo que ayude al síntoma. Tratamientos sintomáticos que encima no son demasiado eficaces. Si hay una proteína que se acumula, que decíamos que hay que intentar quitar, lo ideal sería quitarla. Eso sería ir a la raíz del problema. Todavía no se ha conseguido, pero no quiere decir que no vaya a existir. En los últimos 2-3 años ha habido bastante revuelo porque ya se han desarrollado de una manera bastante aparentemente eficaz unos anticuerpos que consiguen limpiarnos de esas proteínas. Es un desarrollo de una investigación que lleva ya bastantes años, diríamos ya más de una década, que ha ido fracasando poco a poco porque las técnicas no eran demasiado buenas, pero que ya hace 4 años sacó un par de fármacos que han sido un poco controvertidos por cómo se desarrollaron, porque había detrás bastantes intereses comerciales, de manera que ha costado su aprobación. Y de hecho estaban aprobados y se desaprobaron. Todo esto en Estados Unidos. La Agencia Americana de Fármacos y Alimentación, que se llama FDA, aceptó un par de fármacos y luego lo rechazó. Pero ya hace 2 años ha aceptado ya de una manera más evidente otros 2 fármacos y ya están siendo utilizados en Estados Unidos. Y de esos 2, uno ha caído, pero el otro continúa, y cuando se ven las personas que lo han utilizado parece que se ralentiza la enfermedad de una manera evidente. Esto es sin duda una muy buena noticia, pero tiene que tener un peso para decir que de verdad esto va a ser eficaz. No se puede decir que esto sea curativo, ni mucho menos, pero parece que es algo más de lo que tenemos. Actualmente tenemos lo que puedo poner aquí, inhibidores de colinesterasa, 3 moléculas. Una molécula que se llama memantina. Esos fármacos alivian un poco, enlentecen un poco la enfermedad durante un tiempo corto, casi inapreciable. Los pones, la gente te dice, pues está igual. Hombre, sin ellos ¿cómo estaría? No sabemos. Si están comercializados y además tienen un precio bastante elevado, es porque se vio que los que lo han utilizado, su enfermedad pues parece que ha progresado menos, de manera que se han utilizado y se siguen utilizando. Pero siguen siendo, para lo que queremos, muy poquita cosa. Cuando en otras sesiones aquí hemos hablado de otra enfermedad, como es la enfermedad de Parkinson, ahí los fármacos sí son evidentes, hacen un efecto muy claro. Estos no se acaban de notar. Y a todo esto le añadimos la estimulación cognitiva. ¿Qué quiere decir? Tener el cerebro activo, tener el cerebro que esté funcionando continuamente. Y eso significa pues, esos test que les hemos hecho, pero no como diagnóstico, sino test de prueba, de que lo hagan. Después indicar, oye, ¿tú haces sudokus? Pues sigue haciendo. ¿Sopas de letras? Pues sigue haciendo. Actividad, ¿juegas a cartas? Sigue jugando a cartas. Pero puedes tú diseñar una batería de pruebas que hagan que tu cerebro esté activo y que estén pensadas para la memoria, para la aplicación, para el cálculo y que
potencien un poco, como quien dice, una rehabilitación de las funciones cerebrales para que estén activas, para que el cerebro no esté pasivo en casa viendo la tele y ya está, sino que tú le tengas en actividad. Y da igual el resultado, no me importa que no te salga el sudoku, me importa el esfuerzo que has hecho. Las neuronas funcionan como una red, y esa red pues ha ido perdiendo uniones entre ellas, pero no son perdidas para siempre. Tú puedes volver a unir las neuronas, y esas redes las activas gracias a la estimulación cognitiva. Y esas tareas, aunque sean pesadas, a la gente le ayuda a mantenerse mejor más tiempo. Los fármacos poco eficaces, pero la estimulación cognitiva ayuda, algo estamos haciendo. Y entre esos fármacos que están pendientes de aprobación puedan entrar aquí. Volviendo a ellos, sí que es cierto que esos fármacos, ahora la Agencia Europea del Medicamento está analizando su posibilidad, su viabilidad en Europa, y es muy probable haya una sentencia positiva que nos ve con buenos ojos. No es definitivo, pero ya es el primer paso para conseguir su aprobación. Esto no va a pasar en menos de un año, seguro, porque además la logística para que estos fármacos se puedan utilizar es inmensa y además económicamente ahora mismo inviable. Actualmente no hay ningún servicio de salud en toda Europa que haga frente a estos fármacos si no hace una reestructuración de su agenda y no hace una inversión potente por ello. De manera, por eso decía antes que es un reto socioeconómico, porque el día que tengamos un fármaco, todos deseándolo, sin duda, una partida de dinero tiene que ir destinada a esto. El pastel hay que repartirlo y algo tendrá que ir ahí, si no es inviable actualmente. No podría utilizarse ni mucho menos actualmente como está estructurado esto. En el momento que se apruebe el fármaco ya se vea que todo pueda estar regulado, evidentemente estos fármacos no son para todas las personas con demencia tipo Alzheimer, serán para, después de un screening diseñado para unas personas que están empezando a una edad concreta, con unas características, vamos, muy selectivas, y todo eso posiblemente igual no llegue a más del 10-15% de los pacientes. Poquísimo, sí, pero poquísimo. Multiplicada por lo frecuente que esta enfermedad, no es poco, es inmenso y tiene un precio muy elevado. Pero bueno, esto en un año, posiblemente igual el año que viene, si hablamos de nuevo de este tema, lo podremos tratar y ver en qué punto está. Y luego, aparte de lo que es tratar la enfermedad, todo lo que viene añadido. Si una persona, decíamos, que de repente empieza con ideas delirantes o tiene alucinaciones visuales y está pasándolo fatal, pues puedes tratarle, puedes calmar esas molestias. Si duerme de pena, puedes calmar el sueño, el insomnio, y puedes ayudar a que esté mejor. Y todo esto siempre con esa sensación de que no te dejo solo. El acompañamiento, información, todo lo que sea, hablar de esto con la familia, el diálogo entre el médico de la familia y el personal sanitario es fundamental. Todo eso al final ayuda a que al paciente le tengas bastante controlado. Y al final todo esto es a modo de conclusiones, que son conclusiones, si allí estuvo el año pasado, bastante parecidas a las que hablábamos el año pasado. Y cuando estaba rehaciendo la presentación, quería hacer varias y he dicho, uy, voy a coger algunas de estas porque es que me vienen igual de bien, aunque hablemos de una enfermedad completamente diferente. Y es que al final, cuando hablamos de esto, no tenemos que tener ese estigma, hablamos de enfermedades y es que este tiene Alzheimer, es que tiene... No, es una persona que está viviendo una situación, una persona y un paciente, pero no ese estigma de paciente. No queremos que la gente tenga enfermedades, queremos quitar ese peso de encima, ya tienen bastante. Hay que hablar de situación. Mi situación es esta, pues tengo mala memoria. Bueno, pues muy bien. ¿Es Alzheimer? Sí, bueno, vale, ya. ¿Y cambiarlo? No. O sea, a efectos internos, si yo sí sé que es Alzheimer, le podría darte algo concreto. Pero a nivel social, ¿qué más nos da? Tenemos que quitar ese estigma. O sea, siempre pensar que tenemos detrás ese binomio paciente-persona. Recordar que el futuro que nos viene va a ser interesante. Y estos fármacos que son prometedores van a estar ahí. Pero todo lo que hay en el futuro es debido a un pasado. Y ese pasado es un pasado que se ha generado por iniciativas como estas. 8 ediciones de esto, más otras que tendrán otras iniciativas que han ido aportando su granito de arena, es lo que está generando estos fármacos. Porque yo no colaboro en absoluto, y nuestro grupo de generativas no tenemos nada que ver con estos fármacos nuevos, pero sí tendremos una logística que esté mejor para que si ya vienen, podamos hacer cosas con iniciativas como estas y otras muchas más. Con lo cual, cuidado que lo que se ha hecho hasta ahora, estas ediciones previas, son súper interesantes para lo que nos va a venir a futuro. Y luego todo esto hay que hacerlo con un toque, esto parece que es psicología positiva, pero es que es verdad.
Tenemos que tener ese toque de curiosidad, ser ambicioso, valiente, pero también con ese conocimiento de que hablamos de algo carísimo, de algo difícil de distribuir. O sea, los recursos están ahí, pero hay que utilizarlos bien. Había creo que fue un ministro británico que ya dejó el gobierno, que cuando hablaba de este tipo de temas, él decía, sí, tú tienes que pensar como paciente, pero tienes que plantearlo como un gerente. O sea, tienes que tener esa visión de paciente, pero luego, ojo, tener una visión un poquito más global cuando tú quieres emocionalmente utilizarlo. El reparto hay que hacerlo para todos. Y luego todo esto siempre pensando que hay que buscar un objetivo. El objetivo es como para todos, queremos salud. En este es salud mental, salud cognitiva, y ese es el objetivo que nunca tenemos que olvidar. Y aquí estas iniciativas pues, nos van a ayudar. Y yo no tengo nada más que decir. Bueno, pues este es el grupo en el que siempre os enseño la foto de los nombres de las personas que estamos colaborando. Es un grupo, pues como es muy común escuchar en todos los ámbitos, multidisciplinar, neurólogos, enfermeras, neuropsicólogos, personal de laboratorio, coordinadores. Todo esto es un grupo y cada uno tiene su vinculación, su objetivo, su idea, y todos buscando un objetivo común, que es esta salud cognitiva en este caso. Y nada más, muchas gracias. De nuevo recordaros que yo voy paseando por ahí vuestros logotipos, y cuando hay que presentar, y es obligado porque tenemos que lógicamente agradecer a las personas que nos ayudan en nuestra investigación, pues el logotipo de aquí también figura. Aquí no está en el libro, mira, no lo he puesto. Está en el lucha. Y nada más, muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, os puedo responder. Me decís y... ¿Alguna pregunta? Bueno, quito esto. Vamos a ver, tenemos 3 cosas que hacer. Primera, hay una persona aquí que está aquí que nos ha ayudado bastante en el torneo y por desgracia ahora, como dice, tiene síntomas. Y queremos agradecerle que siga la lucha, y esto es Mari Carmen. Está aquí. Y casi me cazas con todo. Toma. Gracias. Toma. Al menos recordarás esto como un buen recuerdo. Indicaciones en vivo, no muertos, ¿vale? Vale. Muchas gracias. Que sea el ramo. Aquí. Muy grande, sí. No, yo también. Al menos esto sí te acordarás, ¿no? Cuando lo vea. Cuando ahí tienes al marido, no le pegues con esto al marido, ¿eh? No. Toma. Mira qué bonito. Ahora, sí. Ay, que me más. Pero mañana trabajo. ¿Se acabó? Bueno, eso por un lado. Y ahora, una de las asociaciones que está con nosotros, le vas a hacer entrega de la cantidad al doctor. Mira qué guapo. Dáselo tú, ya está. Venga, Mari Carmen. Otra Mari Carmen. Aquí va los hasta la cantidad que te utilizaremos para que sigas investigando a todos. Vale. Y tercera, esto tenemos productos a la venta, como veis por aquí. A ver si lo podemos vender. Y, por cierto, tengo boletos para vender, si queréis. Aquí y hacemos. ¡Hala! Ya está. Si no hay ninguna pregunta, ni nada. A ver, muchas gracias por vuestra... €1 cuesta.